Muy buenas noches, amados hermanos y amigos. Que el Señor les continúe bendiciendo en esta noche tan especial. Damos gracias a Dios porque a partir de hoy, jueves 17 de septiembre del año 2020, el año de plenitud divina y de morar bajo la gloria del Señor, podemos iniciar en el día de hoy nuestro estudio de la palabra de Dios. Lo estamos cambiando de el viernes, que era a las 4 de la tarde, para el día de hoy a las 7 de la noche. Damos gracias al Señor porque Él, a través de su gracia, nos permite seguir en este tiempo estudiando su bendita, santa y poderosa palabra. En el día de hoy quiero compartir con ustedes el tema Dios es maravilloso en su palabra. En la disertación anterior compartí Dios es maravilloso en su mundo y vimos la creación del Señor, una obra maravillosa de nuestro Dios. En el día de hoy entonces vamos a verlo relacionado con la palabra del Señor. Dios es maravilloso en su palabra. Vamos a tener una palabra de oración. Padre, queremos darte muchísimas gracias porque nosotros reconocemos que tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Señor, siempre tu bondad está sobre nuestras vidas y tú hoy nos has guardado, nos has protegido de tal manera que podemos estar juntos en el estudio de tu palabra. Abrimos pues nuestros corazones para que tú glorifiques tu nombre en cada uno de nosotros. Queremos ser edificados y fortalecidos con tu palabra. Enséñanos a través de este estudio lo que tú quieres que hagamos para reflejar tu imagen aquí en la tierra. Que podamos a través de esta palabra ser transformados para manifestar el carácter maravilloso de nuestro Señor Jesús. De antemano queremos darte gracias y darte a ti toda la honra y la gloria en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, amados hermanos y amigos, tal como les dije, entonces hoy quiero compartir el tema Dios es maravilloso en su palabra. La palabra de Dios es un alimento transformador. Y vamos a ver en el día de hoy cómo David escribió acerca de la palabra de Dios para decirnos todo lo que él sentía que Dios había hecho en su vida a través de la palabra de Dios. ¿Qué clase de hombre era David? Vamos a empezar este día con este interrogante. ¿Qué clase de hombre era David? En disertaciones anteriores hemos estudiado a David como un hombre de acción. Según algunos, el mundo se divide en dos clases de personas, los que hacen algo y los que sueñan con hacer algo. Según esta idea, el hombre debe ser una cosa u otra. Pero en el caso de David, sin embargo, cualidades de las dos clases de personas se combinan. No solamente era guerrero, sino poeta, administrador y cantor. Al estudiar este tema descubriremos la amplitud del carácter de David, escritor de más de la mitad de los salmos. Manifestó gran profundidad espiritual y una aguda sensibilidad a la voz del Espíritu. Escribió bajo la inspiración divina y nos preservó verdades espirituales cinceladas en el yunque de sus experiencias personales. Cuando pensamos en la ley, muchas veces lo asociamos con lo que nos impide divertirnos. Pero aquí vemos lo opuesto, leyes que convierten el alma, nos hacen sabios y alegran el corazón y alumbran los ojos, nos amonestan y nos galardonan. Esto es porque las leyes de Dios son guías
y luces en nuestro camino, y no cadenas en nuestras manos y pies. Nos señalan el peligro y nos advierten, luego nos señalan el triunfo y nos guían. En mi disertación del día de hoy voy a tocar 4 aspectos relevantes de mi tema, el Dios maravilloso en su palabra. El primero, completo y digno de confianza. El segundo, recto y sin falta. El tercero, limpio y verdadero. El cuarto, recompensa e ilumina. Vamos a ver entonces el primer punto. El testimonio del Señor es completo y digno de confianza. Este primer punto está basado en el Salmo 19:7, donde la palabra del Señor dice de la siguiente manera: la ley del Señor es perfecta, restaura el alma. El testimonio del Señor es fiel, hace sabio al ingenuo. El testimonio de la naturaleza respecto de la gloria, el poder y la sabiduría de Dios alegró a David. Pero la naturaleza no puede decirnos todo lo que necesitamos saber respecto de lo que Dios es. Un Dios personal, un Dios santo, un Dios de amor que nos ha proporcionado nuestra eterna salvación. De manera entonces que David se regocijó aún más en la revelación mucho más clara y maravillosa de Dios en su palabra. David, inspirado por el Espíritu de Dios, declaró que la ley, o sea, la enseñanza, la instrucción de la palabra escrita, es perfecta, es decir, completa y sin falta alguna. Es todo lo que necesitamos para convertir o restaurar el alma. Es un testimonio del Señor y como tal es firme y se puede depender de él. Es el único fundamento o base que necesitamos para nuestras ideas, nuestras elecciones, nuestra conducta, nuestra vida. Las teorías que surgen cuando la razón humana edifica sobre falsos cimientos o omite la verdad de la revelación divina, pasan con el tiempo. Pero la palabra de Dios permanece firme y proporciona sabiduría aún al más sencillo, es decir, al menos experimentado, al más ingenuo en lo que respecta a la sabiduría del mundo. El salmista ensalza la palabra de Dios en la parte segunda de este gran salmo, los versículos del 7 al 11. Este salmo tiene mucho que decir con respecto a la importancia de la palabra de Dios, mas la Biblia entera añade mucho más. Por ejemplo, la Biblia nos añade, primero, el hombre nace de nuevo de la incorruptible simiente de la palabra de Dios, como dice Primera de Pedro 1:23. Segundo, la palabra de Dios ilumina y proporciona entendimiento, como dice el Salmo 119:130. 3. El hombre sencillo adquiere sabiduría mediante la palabra de Dios, como dice el Salmo 19:7. Santifica al creyente que la lee, como dice Juan 17:17 y Efesios 5:26. 5. La fe viene por el oír la palabra de Dios, como dice Romanos 10:17. 6. Mediante la palabra de Dios la gente recibe esperanza, como dice el Salmo 119:49. Romanos 15:4. 7. La palabra convierte el alma, como dice el Salmo 19:7.
8. La palabra contribuye al crecimiento en la gracia. Primera de Pedro 2:2. 9. La palabra sostiene o sustenta la vida espiritual, como dice Deuteronomio 8:3 y Mateo 4:4. 10. La palabra proporciona consuelo, como dice el Salmo 119:82 y Romano 15:4. 11. La palabra proporciona al corazón motivo de alabanza, como dice el Salmo 19:8. Amados y amadas, entonces la palabra de Dios es maravillosa y por lo tanto los creyentes la amamos profundamente. Como dice el Salmo 119:97, cuánto amo tu ley, todo el día ella es mi meditación. Nosotros nos deleitamos en la palabra de Dios. Como dice el Salmo 1:2, más bien en la ley del Señor está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Nosotros le damos más valor que a ninguna otra cosa. Como dice Job 23:12, no me he apartado del mandamiento de tus labios, en mi seno he guardado los dichos de tu boca. Nosotros atesoramos la palabra de Dios en nuestros corazones. Como dice el Salmo 119:11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Nosotros confiamos en la palabra de Dios. Como dice el Salmo 119:42, entonces daré respuesta al que me afrenta, porque en tu palabra he confiado. Nosotros obedecemos a la palabra del Señor. Como dice el Salmo 119:67, antes que fuera humillado, yo erraba, pero ahora guardo tu palabra. También Lucas 8:21 dice con relación a la obediencia a la palabra del Señor, pero él respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son aquellos que oyen la palabra de Dios y la hacen. Amados hermanos y hermanas, hijos e hijas, la palabra forma asimismo parte integral de la vida de oración, puesto que el creyente ora a fin de aprender los estatutos. Como dice el Salmo 119:12, bendito seas tú, oh Señor, enséñame tus leyes. Aprender sus estatutos a fin de que sus pasos sean ordenados por su palabra es lo que nosotros debemos hacer, aprender los estatutos del Señor a fin de que nuestros pasos sean ordenados por la palabra de Dios. Como dice el Salmo 119:133, afirma mis pasos con tu palabra, que ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Por la palabra rogamos por la promesa de sustento espiritual. Como dice el Salmo 119:28, mi Dios eres tú, a ti te daré gracia, oh Dios mío, a ti te ensalzaré. La palabra de Dios es poderosa más allá de nuestra imaginación. Puede cambiar totalmente la vida de quienes la reciben. Es por eso que nosotros diariamente tenemos que escudriñar la palabra del Señor, como dijo nuestro Señor Jesucristo. Jesús hizo énfasis también en la palabra de Dios cuando dijo escudriñar las escrituras, porque a vosotros les parece que en ella
tienen la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Vamos a ir al segundo punto. Los preceptos del Señor son rectos y sin falta. Este segundo punto está basado en el Salmo 19:8, que dice de la siguiente manera: los preceptos del Señor son rectos, alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, alumbra los ojos. Los estatutos que abarcan preceptos y designaciones de responsabilidad son justos y proporcionan regocijo a aquellos que los obedecen. Desde la caída de Adán, el hombre ha nacido con una naturaleza pecaminosa. Aprender sus estatutos a fin de que sus pasos sean ordenados. Como dice el Salmo 119, 133. Afirma mis pasos con tu palabra, que ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Desde la caída de Adán, como decíamos, nosotros necesitamos, amados hermanos, ser restaurados. O sea, necesitamos volver al inicio cuando Adán estaba en una íntima comunión con Dios, que vivía una vida santa, tenía una conciencia inocente, nada lo acusaba, y un estado de felicidad profundo por esa íntima comunión con el Señor. Pero en el momento en que cayó, entonces no solamente él fue afectado, sino que cuando nosotros nacemos naturalmente, venimos con una naturaleza pecaminosa. Entonces las emociones con que Dios nos ha dotado son fácilmente tergiversadas y convertidas en concupiscencias. Concupiscencias son los deseos de nuestra carne. La facultad de razonar que Dios nos ha concedido se emplea con frecuencia para defender la mentira. Esto es lo que tendemos a hacer, a menos que la palabra del Señor nos transforme, cambie nuestro corazón. A pesar de los progresos de la ciencia y la educación, el mundo en general es aún tan impío como siempre. Como dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, el versículo 12. Por esta razón, así como el pecado entró en el mundo por medio de un solo hombre y la muerte por medio del pecado, así también la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. También el apóstol Juan, en su primera carta, en el capítulo 5 y el versículo 19, nos dice lo siguiente: sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el maligno. Ahora, para salir de esa potestad del maligno, para salir del dominio del maligno, nosotros tenemos que poner la palabra de Dios en práctica, o sea, obedecer a la palabra de Dios, porque la obediencia a la palabra de Dios nos saca del dominio de Satanás. Hasta cuando Adán se mantuvo en obediencia a la palabra de Dios, el enemigo no pudo dominarlo. Él estaba en libertad plena. El día que él desobedeció la palabra del Señor, entonces ya hubo una confrontación en su vida, y de ahí en adelante él tenía que agarrarse bien de Dios y seguir obedeciendo a la palabra del Señor para no estar bajo el dominio del enemigo. Por eso el apóstol Juan dice que nosotros sabemos que somos de Dios cuando le obedecemos, cuando vivimos la vida que le agrada a Dios, y que el mundo entero está bajo el maligno. O sea, los desobedientes a la palabra del Señor están bajo el dominio de Satanás, dice el apóstol Juan.
Pero Dios en su palabra nos proporciona directivas prácticas para una vida diaria justa y recta. Esto no es tan fácil, este es un proceso divino de transformación del carácter, donde cada día nosotros tenemos que ser examinados, como dijo David, examina mi corazón y ve si hay en mí iniquidad. Entonces nosotros le tenemos que dar oportunidad al Espíritu Santo para que Él examine nuestro corazón y nos diga en qué cosas nosotros necesitamos orar a Dios para ser enderezados y corregidos. Nos ayuda para que hallemos el gozo de la vida que es justo en nuestra relación con Dios y el hombre. La Biblia, como mandamiento de Dios, puede realizar todo esto porque es pura y sin mancha. No está corrompida por el error. Como dice Primera de Pedro 2:2, deseen como niños recién nacidos la leche de la palabra no adulterada, para que por ella crezcan para salvación. La pureza misma de esos mandamientos, de esos preceptos, aclara el entendimiento. Entonces, nosotros lo que necesitamos es claridad de entendimiento, porque los que andan fuera de la voluntad de Dios, el entendimiento está entenebrecido. Y la única manera que nuestro entendimiento no esté entenebrecido es que nosotros obedezcamos a la palabra del Señor, la obediencia a la palabra de Dios. Entonces nos da total claridad en el entendimiento para poder, amados hermanos, guardar los mandamientos y los preceptos divinos. Vamos a ir ahora al tercer punto. El temor del Señor es limpio y verdadero. Este tercer punto está basado en el Salmo 19:9. El temor del Señor es limpio, permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdad, son todos justos. Amados hermanos y hermanas, la Biblia revela también el temor del Señor, es decir, la reverencia y el sobrecogimiento que le expresamos en el culto y cuando le seguimos. O sea, dentro de las cuatro paredes del templo y fuera de ello, cuando vivimos nuestra vida diaria, nosotros, amados, tenemos que vivir con reverencia y sobrecogimiento delante de nuestro Dios, porque nuestro Dios es santo, totalmente santo, y Él dice que nosotros tenemos que ser santos como Él es santo. Como tal, ese temor es limpio, es decir, libre de contaminación o adulteración, al igual que el oro libre de impurezas. Luego entonces, como juicios y decisiones del Señor, la Biblia es verdad por su misma naturaleza. Nada de lo que ella contiene es arbitrario o está fundamentado en caprichos. Por su misma naturaleza es también justa. En su totalidad está en plena armonía con el carácter de Dios. Para el hombre natural, todo esto que estoy hablando en el día de hoy, que está en la palabra del Señor, es necedad. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice que lo espiritual debe ser discernido espiritualmente. Y para ello se necesita personas espirituales, hombres y mujeres cuyo corazón y cuya mente son iluminados por el Espíritu Santo. Nosotros no podemos discernir la palabra de Dios sin la trascendencia maravillosa del Espíritu Santo en nuestras vidas. Como dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Pero el hombre natural no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura y no la puede comprender, porque se han de discernir espiritualmente.
A veces yo he notado que el Señor les habla, les advierte, le dice cosas a los propios creyentes y nos dice cosas a nosotros y nosotros no podemos guardar la palabra del Señor que Él nos da. Entonces se acarrean situaciones que nunca debimos haber pasado por ellas, porque Dios nos advirtió, nos dio su palabra para que la obedeciéramos. Pero nosotros somos como tardos para poder discernir lo que Dios nos habla. Y esa tardanza de razonamiento espiritual nos lleva a consecuencias, nos lleva a diferentes consecuencias. Luego, cuando pasamos por ellas, entonces nosotros entendemos lo que Dios nos quiso decir. Pero lo bueno de esto fuera que nosotros pudiéramos entender lo que Dios nos quiere decir antes que pasemos por esas situaciones. Solo entonces apreciaremos las verdades de la palabra de Dios más que el oro refinado y nos será más dulce que gota de miel del panal. La mención de la tierra de Palestina como tierra que fluye leche y miel no es solamente una expresión poética. El comentarista Federico H. White nos dice que la miel abundaba en la Palestina y que las referencias que se hacen en las Sagradas Escrituras a la miel y al panal sirven de prueba de que las abejas abundaban en la tierra. De ahí que la miel silvestre fuera muy común. Añade que la habitación de las abejas era en las concavidades de los árboles o en las grietas de la roca y a veces hasta en los esqueletos de animales. Cuando Dios me dio la oportunidad de ir a Israel, estaba pendiente de esto. Aparte de la miel que abunda, en Israel había muchos dátiles. Tuve la oportunidad de comer dátiles que no había comido por acá. Abundan los dátiles. Entonces por eso era la referencia que hace la palabra de Dios a que es tierra de leche y de miel. Vamos a ir al cuarto punto. Los preceptos del Señor recompensan e iluminan. Como dice el Salmo 19, versículos 10 y 11. Son más deseables que el oro, más que mucho oro fino. Son más dulces que la miel que destila del panal. Además, con ellos es amonestado tu siervo. En guardarlo hay grande galardón. Por eso es que dice que los preceptos del Señor recompensan e iluminan. Cuando lo guardamos, tenemos grandes galardones, nos evitamos muchas cosas que los que no obedecen tienen que pasar por ella para aprender sabiduría. En contraste, amados hermanos y hermanas, con los sistemas, filosofías y teorías del hombre, David descubrió que la palabra de Dios es práctica y da resultados. Sus verdades amonestaron, es decir, impartieron enseñanza e iluminación a su corazón y a su mente. Y al igual que David, si nosotros prestamos atención a la palabra del Señor, ella nos amonestará, nos impartirá, enseñanzas e iluminación a nuestro corazón y a nuestra mente. Es la misma palabra, la palabra del Señor no cambia. El Señor Jesucristo dice que la palabra del Señor permanece para siempre. Lo que la palabra del Señor hizo con David, lo puede hacer con todos nosotros si obedecemos de la misma manera en que él, después de muchas dificultades, tuvo que aprender a obedecer la palabra del Señor. Y nos escribió todas estas cosas con el propósito
de que nosotros no tengamos que pasar por las mismas cosas que Él pasó. Bendita sea la palabra del Señor, que nos advierte, que nos alumbra el camino para que nosotros no tropecemos ni tengamos que pasar por las mismas experiencias que pasaron los hombres y las mujeres de Dios, que dice el apóstol Pablo que todo lo que está escrito es para nuestro beneficio, a fin de que nosotros no tengamos que pasar por las mismas cosas que ellos pasaron. Porque la palabra de Dios arrojó luz a su camino e impidió que tropezara en la vida, a fin de que no cayera a raíz de los obstáculos del camino. Porque nosotros vamos a encontrar obstáculos que tenemos que salvar. Solamente lo podemos hacer a través de guardar la palabra de Dios, poner la palabra de Dios por obra, practicar las enseñanzas de la palabra de Dios. Como dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Miren lo que dice también el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando nosotros caminamos en la oscuridad, sin luz, nosotros vamos a tropezar. Pero qué bueno es que aunque andemos en la oscuridad de este mundo, si obedecemos a la palabra de Dios y practicamos la palabra de Dios, ella será una lámpara que alumbrará a nuestros pies de tal manera que nosotros no tengamos que tropezar. Amados hermanos y hermanas, haciendo un resumen de todo, al obedecer las enseñanzas de la palabra de Dios, es decir, al ponerla en práctica, David halló una gran recompensa. Nosotros ceñiremos una corona cuando venga Jesucristo, pero no tenemos que esperar hasta ese día para recibir la recompensa de la que nos habla David. Lo que tiene en cuenta aquí es la recompensa presente que recibiremos al andar por la fe con obediencia. Ahora mismo podemos experimentar el gozo de los pecados perdonados, el gozo de servir al Señor, de ganar alma, de rendirnos al Espíritu Santo, de ver que en nuestra vida se desarrolla el fruto del Espíritu Santo, de la comunión de los unos con los otros y con el Señor, constituye una gran recompensa que los que no conocen al Señor Jesús no pueden disfrutar de esto. David escribió muchos salmos, sin duda alguna, escribió muchos cuyos autores no se consignan. Los que escribió expresan sus experiencias y actitudes. No hubo nunca en Israel un poeta o músico más grande que David, como dice 2 de Samuel 23:1. Estas son las últimas palabras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo el hombre a quien Dios levantó, el ungido del Dios de Jacob, el dulce salmista de Israel. Amados hermanos, David animó a otros a cantar, formó coros y orquestas de levitas y hasta inventó nuevos instrumentos que contribuyeron al culto, como dice Amós 6:5. Dice, improvisan al son de la lira e inventan instrumentos musicales al estilo de David. Cuando David ejercía las labores de pastor, llevaba siempre su arpa, que tenía la forma de una pequeña guitarra y tocaba en las colinas de Belén.
Extendiendo su vista más allá de las bellezas de la naturaleza, vio a Dios y abrió de par en par las puertas de su corazón. Era entonces cuando el Espíritu Santo descendía sobre él y le daba himnos que constituían bendición para otros y que posteriormente formaron parte del culto del templo. Durante su vida, David continuó respondiendo al Espíritu Santo y Dios le dio himnos en muchas ocasiones diferentes. Quiero concluir diciéndoles que el Espíritu Santo que inspiró e iluminó a David es el mismo que habita en nosotros, por lo cual estamos llamados a vivir una vida rendida a Él, así como la vivió David. Si nosotros prestamos atención a los mandamientos, a los estatutos, a los preceptos de Dios, como lo hizo David. Recuerden, David fue ungido aproximadamente entre los 16 y 17 años. Era pastor de ovejas. No estaba en la escuela, no estaba en el colegio. Pero David llegó a ser un hombre usado por Dios a través de la trascendencia del Espíritu Santo como ningún otro hombre. Él fue un poeta. David fue un cantor, un músico, un inventor de instrumentos. David fue un administrador, un planificador. David fue un guerrero, fue un rey. ¡Wow! Fue un profeta. Todo esto, no mediante estudio, y no es porque los estudios sean malos, porque en el Nuevo Testamento yo creo que no hay ninguno como el apóstol Pablo, un hombre estudiado, un hombre de cultura, de educación. Pero en el Antiguo Testamento podemos ver a David, que no, hermano, no tuvo la enseñanza y la cultura del apóstol Pablo, pero fue usado por Dios de una manera extraordinaria. Lo que nosotros necesitamos es rendirnos al Espíritu Santo como se rindió David, y Dios puede hacer con nosotros lo que quiere. Cuando nosotros nos rendimos totalmente al Espíritu Santo, entonces de la dimensión celestial baja la gloria de Dios para tocar nuestro ambiente terrenal, a fin de que nosotros seamos transformados a imagen y semejanza de Dios y podamos entonces exponer aquí en la tierra el carácter de nuestro Señor Jesucristo, la naturaleza divina de Dios. Amados hermanos y amigos, hermanas y amigas, yo deseo con todo mi corazón que nosotros en este tiempo que Dios nos está permitiendo vivir, seamos moldeados por el Espíritu Santo. Dios me dio una palabra y me dijo: Leslie, después del tiempo que ustedes están viviendo, yo te prometo que ninguno volverá a ser el mismo o la misma que era antes de esta crisis en la que ustedes están, esta pandemia. Solo que nosotros tenemos que ser muy sensibles al Espíritu Santo. El Espíritu de Dios nos habla. Si nosotros no prestamos atención a lo que Él dice, entonces sufrimos consecuencias que nunca debimos haber sufrido. Seamos pues sensibles al Espíritu Santo. No nos dejemos llevar por nuestros propios pensamientos, nuestras propias ideas. Preguntémosle las cosas al Señor, interroguémosle. Si nosotros le interrogamos las cosas al Señor y esperamos, entonces Él nos va a dar respuesta, ya sea a nosotros mismos, a través de la palabra o a través de la voz del Espíritu o a través de otro, pero Dios nos dará la respuesta. Si tomamos a Dios en cuenta, Él nos responderá. Si no lo tomamos en cuenta,
entonces Dios no tiene por qué respondernos a nosotros. Seamos sensibles al Espíritu Santo, rindámonos a Él y que realmente nuestra vida sea totalmente una vida que glorifique y engrandezca al Dios de los cielos. Vamos a orar. Padre, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, te damos muchísimas gracias porque a través de la experiencia de David, tu siervo, a quien tú dijiste que fue tu ungido, un hombre que sirvió a sus generaciones, nosotros podemos aprender mucho relacionado con lo que tiene que ver con el carácter. Hemos visto en el día de hoy el carácter espiritual de David. Ya con antelación habíamos visto su carácter en medio de las pruebas, de las luchas, de las tribulaciones, pero aquí hemos podido ver el carácter espiritual de David, Señor, y somos llamados a que ese carácter se manifieste en nosotros porque tenemos el mismo Espíritu Santo que tuvo a David. Señor, dirígenos y guíanos y haznos sensibles a tu Espíritu Santo, que podamos rendir nuestra vida al Espíritu Santo para que tú en gran manera seas glorificado. Queremos tu conducción, tu guianza, de tal manera que no tengamos, Señor, que tropezar, sino que siempre tu palabra alumbre nuestro camino. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Muchísimas gracias, Padre amado. Aleluya, amados hermanos, quiero darle gracias por haber estado conmigo este tiempo maravilloso de estudio de la palabra del Señor. La palabra de Dios es un alimento transformador, pero es donde adquirimos sabiduría y donde nosotros nos llenamos de esa gracia de Dios para estar en gracia con Él y delante de los hombres. Quiero invitarle para que el domingo, las enseñanzas que estábamos dando a través de este medio, el domingo a las 9 de la mañana, ahora la pasamos para las 5 de la tarde. Fue una preocupación que teníamos, pero se convirtió también en una directriz del Señor, donde me decía que estos estudios que estamos pasando tenían que tener un mejor provecho y en los horarios en que no estaba rindiendo lo que realmente Él está buscando que ocurran con estos estudios. Así que el domingo a las 5 de la tarde continuamos con el estudio maravilloso del libro de los Hechos del Espíritu Santo. Espero estar a esa hora con ustedes, si así el Señor me lo permite. Mientras llega ese tiempo, que el Señor le bendiga, le prospere, le guarde, le proteja, de tal manera que podamos estar juntos el día domingo. Les saludo en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Hasta nuestra próxima ocasión. Que Dios le bendiga.